analista político especializado en Estados Unidos. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches en España. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, Robert, pues parece que la pausa se ha acabado, que ahora estamos hablando de ataques totales por parte de Estados Unidos hacia Irán. Decía Donald Trump antes de esta comparecencia que hemos visto y que hemos analizado que iba a dar una paliza a Irán. Ahora dice que va a bombardear totalmente a Irán. Ya lejos de la retórica del presidente de los Estados Unidos, que sabemos que forma parte de su estilo, ¿qué podemos esperar por parte del ejército de los Estados Unidos en estos momentos de guerra? Bueno, no me atrevo a especular. Sinceramente, me parece que a lo largo de ese tiempo Donald Trump siempre ha utilizado la hipérbole, palabras superlativas. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado que el presidente va a retroceder a Irán a los tiempos de la edad de piedra. Ha deshumanizado a los iraníes en general con un lenguaje bastante despectivo y al final de cuentas, como bien se dice en español, son más ladridos que mordidas. Realmente, claro, queda esperar. Obviamente son palabras del presidente que uno no puede desacatar ni pasar por alto, precisamente por ser el mandatario de uno de los países más importantes en el mundo, por supuesto. Creo que no se le puede restar importancia a lo que él dice, pero siempre utiliza ese tipo de retórica con el fin de intimidar a Irán y claramente pues esto no le ha funcionado. Es una pena que en estos 60 días que supuestamente se había establecido durante este armisticio, pues fue un tiempo desperdiciado. Supuestamente esta firma que él mismo también de alguna manera anunció con bombos y platillos que se había firmado la paz, pues no fue la paz, fue un acuerdo, un memorando de entendimiento donde no hubo entendimiento, donde supuestamente los 14 puntos que se habían alcanzado en Islamabad pues eran con la idea de negociar, pero los puntos más importantes quedaron por fuera, que primero fue el estrecho de Hormuz y el programa nuclear o el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Y esos puntos quedaron por fuera y volvemos nuevamente a esta situación, como lo han señalado incluso algunos analistas, que tomó meses en realizar este memorando de entendimiento para luego tomar semanas de destruir todo lo que se ha alcanzado. Y volvemos a esta guerra asimétrica que no le conviene ni al uno ni al otro. Irán, por supuesto, no le puede competir a Estados Unidos en materia militar, pues si bien utiliza drones que son muchísimo más baratos que los interceptores de misiles y todo este armamento que tiene Estados Unidos y que según informes independientes el Pentágono tiene muy pocos de estos, o por lo menos está con la reserva, con el arsenal más bajo, y son además equipos militares que son muy costosos. Pues es algo que no le conviene ni al uno ni al otro, ¿no? En una guerra nadie gana realmente, esa es la verdad. Así que el presidente puede decir todo lo que quiera, pero indudablemente yo creo que, si supongamos que esto va a ocurrir, pues evidentemente estaría Estados Unidos entrando en un capítulo peligroso de esta guerra, porque ya al bombardear infraestructuras que vulneren la población iraní, estamos hablando energía, estamos hablando suministro de agua, pues ya estaríamos entrando en el terreno peligroso de crímenes de guerra. Así que ojalá que no lleguemos a esas instancias, pero bueno, hay que esperar qué tipo de decisión llegue a tomar el presidente respecto a cómo se recrudece esta guerra o si llegamos a verle una salida, por lo menos en esos momentos, pero eso todo está por verse. Es que además precisamente hablabas de la decisión, Axios informaba sobre las 3 posibles vías que tendría Donald Trump, hablaba de un acuerdo nuclear con Teherán, hablaba de una presión económica y hablaba también, pues del escenario en el que nos encontramos, de aparentemente una guerra total en la que no solo está Estados Unidos, porque hemos visto en las últimas horas como el ataque ha sido también lanzado por Arabia Saudí, en un conflicto que desde luego está cada vez más regionalizado. ¿Qué podemos esperar de esa asociación entre Estados Unidos y Arabia Saudí? ¿Ha sido solo un ataque? ¿Va a ir a más? ¿Qué piensas? Es posible. Bueno, la intención de... Perdón, que se me ha caído el... Tengo problemas técnicos acá. Justamente en el tema de Arabia Saudita, yo creo que esa era la intención de Irán, de expandir
los ataques a nivel regional, de incluir a Arabia Saudita, que ha sido prácticamente digamos, su enemigo regional, ¿no? Desde hace mucho tiempo vemos Irán siendo un país chiita y Arabia Saudita siendo un país sunita. Y esto, pues, es la intención de Irán también, de que otros actores importantes dentro de la región, también estamos hablando los países del Golfo, que también se han visto afectados por los bombardeos. Yo creo que lo que está tratando de hacer Arabia Saudita es tal vez de no entrar de lleno a la guerra, pero sí de atacar bases estratégicas como lo ha venido haciendo en Irak. Ahora, eso sí también es darle munición no militar, y hablo a munición ideológica, porque precisamente entendiendo esa diferencia entre Irán y Arabia Saudita, pues dicen, mire cómo atacan a nuestros compatriotas o a nuestros líderes chiitas o a nuestra contraparte chiita en Irak. Y eso también sirve como propaganda para Irán. O sea que esa es la munición que le están dando ahora, pues. Arabia Saudita ahora se ve también involucrado no solamente en el tema beligerante, sino también incluso en el tema económico, porque como hemos visto también los hutis están tratando de imponer un peaje o de atacar ciertos buques que cruzan por el Golfo de Adén, y eso también le representa un problema para Arabia y para algunos países que también están, que trafican o que por lo menos mueven mercancía alrededor del Mar Rojo. Y con ese peaje que existe ahí, en ese punto de encuentro, como llaman, el punto de estrangulación en el Golfo de Adén, pues también esto amplía aún más digamos, el espectro de esta batalla, porque ahora ya no estamos hablando nada más del Estrecho de Hormuz. Y por lo tanto, los barcos que quieren evitar pasar por el Golfo de Adén, ahora tienen que hacerlo por otras partes de África, el Canal de Suez, por ejemplo. Ahora, eso podría tomar aún más días en el movimiento mercantil, lo cual también tendría un efecto dominó en la economía. Así que este es otro de los frentes de batalla económico, que yo creo que ese ha sido el ataque, o por lo menos la palanca que ha tenido Irán en este tiempo, porque ya ahora ya no estamos hablando de un estrecho, sino estamos hablando de dos estrechos. Así que posiblemente eso tenga efectos en la economía mundial y particularmente efectos en la economía estadounidense. Hablaremos en profundidad sobre la cuestión del estrecho de Hormuz, porque es clave precisamente en este momento. Pero ya que estamos hablando de cuestiones económicas, te quiero preguntar por algo que nos acaba de decir Donald Trump, no sabemos si en tono jocoso o no, que decía que existía la posibilidad de que se inclinase por ese escenario de presión económica a Irán, incluso imponiéndoles aranceles. Pero ¿crees que es algo real o que Donald Trump se está dejando llevar por esa ola de aranceles que comenzó la semana pasada, cuando dijo que iba a poner aranceles a 80 países? Fíjate un punto, tú acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención y que también ha mencionado David Sanger, que es un analista en el New York Times, y ha traído 3 puntos que yo creo que son importantes de mencionar, y uno de ellos es precisamente las sanciones económicas. Hay que entender que estamos en un contexto político, en un contexto de elecciones, ya estamos a pocos meses ya de entrar a los comicios de término medio aquí en Estados Unidos, y que serán un factor determinante o un referendo también para no solamente los republicanos, sino también para el mismo presidente de Estados Unidos. Y las sanciones económicas las puede implementar. Lo que pasa es que Donald Trump necesita una victoria pronta y de explicar, de dar una razón. Primero, por qué entró esta guerra, que obviamente sabemos por qué entró esta guerra. Lo que pasa es que no ha dado una explicación sensata y fehaciente del por qué entró a este conflicto. Necesita una victoria pronta, necesita declararse victorioso, y a Donald Trump le gustan las victorias prontas. Por eso fue que, como ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, Donald Trump, en su cálculo, en mi opinión fallido, fue la de pretender que con la muerte del ayatollah y un cambio de régimen por parte de las personas que se encuentran dentro de Irán, pues eso no se efectuó, creyendo que iba a pasar exactamente lo que pasó en Venezuela. Falló en ese cálculo, a pesar de que sus asesores que lo rodean le habían dicho que era importante guardar cautela al entrar en ese conflicto que fue aupado por Benjamín Netanyahu. Y ahora lo que estamos viendo es que el presidente no encuentra una salida pronta
y los estadounidenses están comenzando a cansarse de esta situación. Están comenzando a cansarse, primero porque era una promesa de campaña que él ha incumplido y porque se están viendo efectos en la economía. Y ahora el galón de la gasolina, para muchos el promedio está por encima de los $4. Entonces, hay un tema acá de que el presidente no sabe cómo salirse de esa guerra. Sí puede imponer las sanciones económicas y va a seguir haciendo mella en Irán, pero estas sanciones económicas toman tiempo. Además que, pues, si Irán negocia con China, negocia con Rusia, que es precisamente la razón por la cual se está impulsando este proyecto de ley que llevará el nombre de Lindsey Graham, pues se está hablando de que impondrá 100% de aranceles a países que negocien con Irán. O sea que siempre habrá una manera de Irán de negociar con otros países ajenos a Estados Unidos. Podrá utilizar la moneda china, que es el renminbi, en vez de usar el dólar para negociar, para traficar, o no traficar, bueno, para entablar negociaciones comerciales con su socio chino. O sea que indudablemente las sanciones económicas, pues yo creo que si bien están sobre la mesa, no garantizarán, a menos de que yo esté equivocado y un economista lo puede dar con más detalle, pero yo creo que en el contexto político, pues esto no creo que le represente una ganancia a Donald Trump, como vuelvo y repito, porque él está buscando una victoria pronta de cara a las elecciones de noviembre. Robert, porque lo necesita, efectivamente, porque necesita este escenario, se le va a poner mucho más complicado de lo que ya está, según en las encuestas, el poder conseguir al menos la mayoría en una de las dos cámaras. Vamos precisamente a cumplir con lo que te había dicho que te iba a preguntar, que es con ese estrecho de Hormuz, donde hoy hemos visto algo que quizás sorprenda sobre todo a las personas que no siguen demasiado lo que está pasando en el enclave, porque con las negociaciones que estábamos viendo entre Irán y Omán, había gente que podía pensar hasta cierto punto que estos dos países iban en la misma línea. Bien, hoy Irán ha querido frenar esa posibilidad. Ha dicho que Omán ha propuesto que Irán tuviera el 50% de esas aguas y Omán el otro 50%. Irán ha dicho que en absoluto, que no iba a reconocer esa ruta del sur. Teniendo esto en cuenta y sobre todo ante la presión de Estados Unidos y la necesidad de desbloquear el estrecho de Hormuz, ¿cómo ves el panorama actualmente en el enclave? Pues es un absoluto dominio que quiere ejercer Irán en el contexto de la guerra, ¿no? Obviamente sí, negocia con Omán, que es el intermediario, pero el conflicto es con Estados Unidos. Y Irán sabe muy bien que esa ha sido su arma realmente para doblegar un poco a Estados Unidos, o por lo menos la idea de extender este conflicto. Y obviamente eso le va a convenir para que dentro de Irán pues digan, bueno, hemos doblegado o hemos hecho frente a Estados Unidos y a los ataques que ha venido realizando. Hasta hace poco pues hubo el funeral del Ayatollah Khamenei y esto ha representado un duro golpe para Irán, indudablemente, pero creo que esa es la palanca o por lo menos digamos el caballo de batalla que ha utilizado Irán y ahora quiere ser el líder de facto del estrecho de Hormuz. Y estas otras de las salidas que también hablaba David Sanger en el New York Times, la de buscar una salida fácil para Donald Trump, el de declarar victoria y retirarse. Y vuelvo y me remito al punto que mencionaste anteriormente, porque primero el presidente no se ha explicado el cómo salir de esta guerra. Esa es una de las cosas. Puede declarar victoria, pero volvemos al comienzo. Es Irán con la posibilidad de continuar con su programa, de seguir enriqueciendo uranio, donde supuestamente hay un complejo digamos, para realizar su cometido en esta montaña que se me escapa el nombre. En esos momentos es el pico, bueno, ustedes me pueden ayudar sí, con el nombre, pero exactamente, Pixmont, exacto. Entonces, deja a entrever esta falta de estrategia por parte de Estados Unidos. Es decir, si tú nos llevaste a esta guerra, pero volvemos al punto, entonces, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvieron las muertes de 17 personas en Jordania? ¿De qué sirvió toda esta campaña? Si volvemos a lo mismo, y ahora tendrá Donald Trump la oportunidad o no la oportunidad, sino enfrentarse a la realidad que llevó precisamente a la administración anterior, a la administración Obama, en el 2015, en el 2014, de buscar una salida negociada mediante sus socios europeos y mediante la Agencia de Energía Atómica de la ONU, que de alguna manera, con sus imperfecciones o no, logró mantener el compromiso de Irán de no enriquecer uranio hasta un cierto porcentaje. Lo que pasa es que Donald Trump pateó esa mesa, como se dice, geopolítica,
y se fue directo a una guerra incitado también por Israel. Y ahora está pensando, o se dice que está incluso contemplando, no sé si él esté contemplando esa idea, pero podría ser una de las alternativas que él mismo rompió. Entonces, creo que volvemos a este círculo vicioso y donde el presidente vuelve a ese punto de encuentro en donde o se retira o negocia otro plan nuclear como el que hizo Barack Obama, no sé con qué términos, pero sabe que las tres alternativas son difíciles. Sanción económica no va a garantizar la caída de Irán de aquí a noviembre, por ejemplo. Seguir con esta guerra va a ser problemático para Estados Unidos porque no tiene los suficientes interceptores de misiles, aunque el Pentágono diga lo contrario. Y creo que la tercera alternativa vendría a ser, pues, esta salida negociada. Ni a Irán ni a Estados Unidos le conviene la extensión de este conflicto de ninguna manera. O sea que, como vos lo mencionas, en una guerra no se gana. Vamos a ver si las circunstancias vuelven a obligar a estos dos países a sentarse a la mesa. Pues ojalá que sea así y hasta cierto punto en un día en el que de nuevo hasta cierto punto podemos tener cierto respiro. ¿Por qué? Porque después de ese ataque que parece vinculado a Ucrania con respecto a un buque relacionado con Irán, parece que la diplomacia se ha conseguido imponer y que hemos evitado sobre todo lo que muchos temían, que era una unión de conflictos, que Irán atacase a Ucrania y que esto comenzase una escalada que nos llevase ya no a hablar de la guerra en Irán o la guerra en Ucrania, sino de la guerra global. En este sentido, incluso muchos hablaban de guerra mundial. Afortunadamente, no estamos ahí. ¿Crees que es un escenario que nos va a acompañar o que ahora mismo estamos en un punto en el que cualquier movimiento puede llevarnos, pues precisamente, hacia ese lugar que queremos evitar? Y es muy posible. Lo que pasa es que no estamos hablando de que es una guerra en general, pero donde los fuegos se cruzan, ¿no? Evidentemente estamos viendo distintos escenarios, distintas piezas de un rompecabezas, pero claro, obviamente hablar de una guerra mundial o regional, pues aún todavía está eso en veremos. Yo creo que Irán precisamente evitó, se negoció con Ucrania, pero ahora pide indemnización por la muerte de un marinero iraní, por ejemplo. Curiosamente, Irán le pidió a la ONU hacer levantar su voz de protesta por los ataques en estos buques, pero Irán también está atacando buques en el estrecho de Hormuz y es una manera ambivalente de tratar el derecho internacional a su antojo. Pero sí, afortunadamente por ese lado, se contuvo un recrudecimiento de una guerra o de hacer un crossover de ambos conflictos a la vez, pero donde también vemos distintas piezas, porque obviamente Rusia, según informes, le está pasando informes de inteligencia a Irán de qué bases atacar de Estados Unidos en la región, por ejemplo. Y pues eso abre otro frente. Pero hablar de un conflicto en general, pues todavía me parece que es muy prematuro decirlo, pero sí vemos que en este cruce donde hay se comparten, terrenos o lugares geográficos, como es el caso del Mar Caspio, el estrecho de Hormuz, pues obviamente estamos viendo que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Digamos, este efecto dominó, pero como bien tú señalas, se ha contenido porque yo creo que Irán no quiere tampoco entrar en otro frente de batalla, no solamente con Ucrania, también podría entrar con OTAN. O sea que el enfoque, en mi opinión, tiene que ver con el estrecho de Hormuz porque sabe que el 20% del petróleo pasa por ahí y es que le está afectando a su rival principal o a su enemigo principal en esos momentos, que es Estados Unidos. Bueno, pues en ese mismo sentido nos quedan apenas unos minutos y te quería preguntar pues una conclusión sobre lo que nos espera, sobre todo lo que hemos vivido en estas últimas horas y sobre dentro de lo poco que podemos especular, porque es una tarea prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de la guerra. ¿Qué podemos esperar de cara a unos Estados Unidos que tiene un Donald Trump que va a seguir atacando y una Irán que dice que por el momento no ha recibido ningún tipo de propuesta con respecto a un alto el fuego? Y ese es uno de los graves problemas también, el comportamiento del presidente, que últimamente se muestra errático y que él es una persona que, como ya todos lo sabemos, una persona que no admite derrotas ni siquiera a nivel electoral y tampoco quiere admitir una derrota. Por eso digo que declarar una victoria, pero en donde es una victoria pírrica para Estados Unidos o por lo menos para el mismo presidente, porque deja a Irán nuevamente en el lugar donde estaba incluso antes del conflicto, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro de las situaciones que se presenta. Pero vuelvo y yo concluyo, ni a Irán
ni a Estados Unidos le conviene que esta guerra continúe. Es un derroche de misiles, es un derroche de dinero y obviamente pues si bien esto, digamos, Irán no puede mantener esta guerra por mucho tiempo en una guerra asimétrica, porque incluso también se dice que Irán últimamente está teniendo problemas en la producción de drones, que en la escala de las cosas, pues un dron no se compara en términos de precio o de dinero con el costo de lo que viene siendo un interceptor de misiles y este aparato militar aéreo también que tiene sus limitaciones además. Así que a ninguno le conviene. Esperemos que haya una salida negociada y que vuelvan a sentarse a la mesa y que se negocien los puntos más importantes a tratar, ¿no? En vez de lanzarse ataques, porque lo que pasa aquí en este conflicto es ocurre un efecto dominó y un señalamiento, porque es si tú me atacas, yo te ataco y no llegamos a un punto concreto en esta guerra. Así que vamos a ver si esto puede llegar a tener, digamos, si ambas partes actúan con cordura y se llega a una salida negociada pacíficamente. Ojalá que sea así, ya sea por que se acerquen las elecciones o únicamente por ese derroche del que estabas hablando y que están notando los dos países que los dos vayan a la mesa y puedan llegar a esas negociaciones. Robert Valencia, analista político especializado en Estados Unidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. A ti, adiós. Bueno, pues estaremos muy pendientes con todo lo que estamos viviendo de cara a que los dos países veremos si lo consiguen, si consiguen llegar a un acuerdo simplemente para intentar negociar ese acuerdo, que al final es lo que se está pidiendo. Analizaremos todo después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.